El Señor los bendiga, queridos amigos, hermanos y familia. Otro día más que el Señor nos permite estar unidos para escuchar, porque siempre tiene algo hermoso que a mí me beneficia, porque el volver y el predicar, el mensaje primero es para mí y luego después la gente que lo necesita, que lo acepte. Yo le doy gracias a Dios porque todavía lo puedo hacer. Ya la mente, el domingo me tocó predicar y me decía mi esposa, fíjense, ella hace ya 8 años que murió, que falleció, y me decía, tú repites las cosas 2 veces. Digo, ay, sí, tú. No, y el domingo sí repetí 2 veces acerca de que, no, a ustedes no se los cuento, no quiero poner una tristeza en ustedes que no les pertenece. Pero gracias a Dios seguimos haciéndolo hasta que el Señor lo permita. Y no hay nada más recomendante. Miren, hace un ratito estaba yo escuchando, porque en la iglesia cuando estuve en Texas, había una joven que le gustaba orar por mí, porque yo oro parado. Y decía, Señor, dale fortaleza en sus piernas para que se hinque. Hasta que le dije, hija, si me hinco, tú me levantas. Y ahorita, en el canal cristiano, YouTube, donde pongo los mensajes, están hablando, ahorita lo voy a continuar, que se vale orar acostado. El Señor lo haces en tu silla, en tu reclinadora. Yo lo hago sentado, pero estoy oyendo el Salmo 4, verso 4. Si tienen sus Biblias, chequenlo. Y luego también el rey David habla en una ocasión cuando estaba, Jacobo, cuando tenía el problema que lo perseguía a su hermano, no que lo perseguía, sino que después de haber él defraudado a su hermano, tenía miedo de que su hermano lo matara. Y el cansancio se durmió y puso una piedra como almohada. Y el Señor le ministró. O sea que si tú dicen que cuando tú estás acostado, ya sea por debilidad o por X, estás rendido, no tienes ninguna otra, porque no tienes modo de hacer otra cosa, y nuestra mente está enfocada y Dios acepta, es la mejor oportunidad para Dios de hacer algo. Cada rato aprendemos más, así es que vamos a hacerlo. Padre de la gloria, yo le doy gracias, Señor, por el privilegio que me ha guardado, la mente que me ha guardado y el deseo grande de agradarle a usted. Que esta bendición de la palabra llegue a ese hogar donde quizá hay una necesidad, quizá hay alguien enfermo, hay una necesidad económica, no hay trabajo. Todos pasamos por situaciones tan tremendas y si no tenemos quien ore por nosotros, qué triste. Yo por eso le doy gracias, Señor, porque el regalo de la oración
es mi vida. Y yo tengo, como no se pueden imaginar, tengo canutillo, tengo iglesias, tengo amistades, tengo familia. Es más, fíjense, tengo un amiguito que tuve de 4 años. Se llamaba Arturo Pérez. Su hermanito estaba sordomudo. Y yo lo visitaba en su casa a las 3 de la tarde, que era cuando llegaba su papá del trabajo. Y la señora hacía unos frijoles en pan blanco, pan bolillo. No más me acuerdo. Y me acuerdo de mis maestros, me acuerdo de los compañeros de donde he trabajado, las personas, todas las personas que han tenido parte en mi vida. Gracias le doy al Señor porque mi mente está intacta. No se me olvida nadie, ni de la iglesia de Canutillo, ni del canal de televisión donde trabajamos mi esposo y yo. Y las amistades que ya no hay ninguno, todos han fallecido, pero sus hijos, su familia aún viven, y por ellos es mi clamor a Dios, que extienda su mano de misericordia y los bendiga. Más que todo, que logren salvar su alma. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Ante bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman, que lo obedecen, que lo sirven. Y luego Pablo en 1 Corintios 1 dice: os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un parecer y en un mismo espíritu. Mi pregunta por la gente que dice todos los caminos van al cielo, así que mi plática está: ¿cuántos caminos hay para llegar a Dios? La tragedia que genuinamente y honestamente creen que su religión, la que tenía yo y que muchos de ustedes quizá la tienen, es el camino que lleva a Dios, porque creen que ellos son buenas personas, todo está bien, y piensan que la van a hacer, van a entrar a la presencia de Dios, pero están equivocados. Esa ignorancia que el pueblo tiene, el pueblo mexicano, desde los indios, los aztecas. Dice la historia que cuando los españoles llegaron a América, pelearon con los indios, pero mataban uno y se levantaban 10, no sabían cómo controlarlos. Y venían sacerdotes franciscanos, pero vieron que los indios eran idólatras. El sol, el agua, la lluvia, la luna, y tuvieron la idea de hacerles una imagen. Y ahí fue donde salió, con todo respeto se los digo, la Virgen de Guadalupe. ¿Quién fue el que se la llevó a los sacerdotes? Juan Diego, era un indio. Si me creen, si no me creen, yo los amo de todos modos. El mismo Señor nos dio por los evangelios, no uno, sino muchos ejemplos. Uno fue el del hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, que tenía 2 hijos. También la de los 2 hombres que empezaron a edificar su casa, uno en la arena y uno en la roca.
También el Señor habló de los dos caminos, uno ancho y uno angosto. Habló de los dos hombres que murieron, Lázaro y el rico. Y habló también de los dos que fueron al templo a orar. Y de eso vamos a hablar. Quiero que veamos una simple verdad. Eso está en Lucas 18. Mucha gente va a la iglesia, servicio tras servicio, confiados, y eso basta, porque decimos, cumplimos el día de servicio, estar ahí. Y no saben si está bien o no, pero esa opinión nos la adjudicamos nosotros, pero no fue escrita por Dios. Dios no se va a asombrar por cómo cantas, cómo oras, o cuánto conocimiento bíblico tengas. De estos dos hombres que entraron a orar, estaban buscando agradar a Dios. Uno era fariseo, era un doctor de la palabra, un maestro, un líder judío, en los que siempre trataban de atrapar a Cristo con lo que no hacían los discípulos. ¿Por qué no se lavan las manos? ¿Por qué Jesús come con los pecadores? Y el otro era un publicano, un cobrador de impuestos. Y cuando Jesús los vio, que como a veces la crítica llegaba al Señor, Él decía, deja que los ciegos sigan a los ciegos, y grave va a ser su caída. En Mateo 15 les dice, hipócritas. Isaías cuando dijo esto, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando con doctrinas, y mandamientos de hombres. Porque la religión son hombres que dicen que son embajadores de Dios. No es cierto. Les dice sepulcros blanqueados. El fariseo no veía con buenos ojos a Dios, a Jesús. El fariseo, Pablo era fariseo, y cuando él andaba persiguiendo a la iglesia era por su religión, que él creía que los cristianos eran una chusma que hizo mucho daño. En Filipenses 3 dice él que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pero dejó toda su religiosidad, todas las leyes antiguas, abandonó porque Dios trató con él. El odio del fariseo con el Señor, nuestro Señor Jesucristo, era como él enseñaba, cómo lo hacía y cómo hablaba. El sacerdote Nicodemos, que fue de noche, Gamaliel, que fue el instructor de Saulo de Tarso, era reputación de maestros de la ley, orgullosos de ser fariseos y siempre legalistas, siempre cuidando al Señor y a los discípulos, exhortándolos. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Por otro lado, el cobrador de impuestos eran judíos que cobraban los impuestos para Roma, eran odiados.
Muchos eran abusivos, injustos, traidores, deshonestos al pueblo de Israel. El más conocido de la Biblia fue Zaqueo, el chaparrito que se subió a un árbol para ver pasar. Como no podía, la gente le estorbaba para ver a Jesús pasar. Y Dios escogió a estas dos personas muy diferentes, a un fariseo y un buscador, un cobrador de impuestos, al igual que como la humanidad busca el camino a Dios, así eran estos dos hombres. Hay gente que quizá ha pasado una gran parte de la vida. Mi madre vino conociendo la verdad. Ella era de todas las asociaciones de la Iglesia Católica, que cuando murió, las viejitas me pidieron que si la podían llevar a la iglesia. Dije, claro, llévenla, pero no pueden hacer nada. Mi madre murió, esa es la casa donde vivió, pero su espíritu y su alma ya está con Dios. Porque un sacerdote le dijo, Catalina, ¿sabes leer? ¿Sabes escribir? No, escucha a tu hijo, porque ella le dijo que si no era pecado oírme a mí cuando le hablaba de Dios, porque yo era un aleluya. Miren. Y la pregunta es, ¿por qué Dios nos va a dejar entrar al cielo? La respuesta es simple. ¿Por qué permitir ir a su presencia? Esa pregunta se las hago y me la hago yo. ¿Cómo fue tu vida? ¿O cómo está tu vida? ¿Tu voluntad es la que reina? ¿O te has rendido a Cristo y haces la voluntad de Él? El Padre nuestro dice, hágase, Señor, tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y también dice, Dios te salve María, llena eres de gracia. María necesitó de la salvación como la necesitas tú, como la necesito yo. Es que vamos a ver estos dos personajes. Podemos estar equivocados en muchas cosas, pero por el amor de Dios no nos equivoquemos con esto. Porque una equivocación que trae desgracia eterna a tu vida o a la mía. Vamos a ver primero el fariseo. El fariseo representa a aquellos que vienen a Dios basándose en sus actividades, sus obras, sus sacrificios personales. Yo soy bueno, doy limosna, ayudo al pobre. Yo. Así oraba el fariseo. Te doy gracias porque yo no soy como los otros. Hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahí está hincado el publicano. Él no estaba parado. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo, ayudo al que puedo. También era un yo. La oración de ese hombre, él no estaba centrada en Dios, estaba centrada en él. Su oración era su problema. Te doy gracias porque yo no soy como tanta gente. Él se juzga que no era ni injusto, ni ladrón, ni adúltero. Pero fíjense las narraciones, 3 cosas él no era. Pero muchas de las cosas que se olvidó decir era lo que sí era también. Yo en lo personal podía orar, Señor, yo te doy gracias porque ya no soy mujeriego, mal hablado, ni ladrón, y ahí paro y me conformo.
¿Y dónde quedan los mandamientos y estatutos que Jesús dejó a los discípulos implantar en la relación divina? Otra cosa, ¿qué hizo el fariseo? Se acercó a orar justificándose a sí mismo. Si tú oras justificando, para. ¿Dios crees que no sabe lo que tú eres y lo que no eres? ¿Lo que tú obedeces y lo que no obedeces? En el ayuno de esa gente era un rito para los fariseos, para el pueblo de Israel. Y es muy valioso para aquellos que pueden ayunar. En la vejez tomas tanta medicina que tienes que almorzar en la mañana. Ese hombre quería sentirse mejor. Y si tú cuando oras y te levantas te sientes mejor, ojalá que hayas orado correctamente. Porque si desobedeces en una cosa, dice la Biblia, si en mi corazón yo guardo pecado, Dios no me oye. O sea que, párale, mejor ni ores. Si no vas a hacer las cosas correctamente, párale. Estás haciendo el hoyo más grande. En la vida de Zaqueo, ¿se acuerdan que era cobrador de impuestos? Le dijo, bájate ahí del árbol, Zaqueo, porque hoy va la bendición a tu casa. La salvación ha venido a tu casa. Y Zaqueo confesó lo que hacía mal y lo arregló. En los evangelios hay otro personaje que vino. ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Era un joven conocedor de la ley que buscaba el camino a la vida eterna. Desde su juventud, él era un buen religioso. Cuando Jesús le dijo, te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. La Biblia dice que se fue muy triste y los predicadores, yo no creo como ellos, que se fue porque era muy rico, no. La riqueza más grande de la persona que está perdida es ceder su voluntad, el ego, enterrarlo, cambiar. Hay mucha gente en la iglesia que ya tienen años, pero siguen igual. Era preferible para aquel que prefiere lo que el mundo ofrece y no dejarlo por el reino de Dios. Consideramos y tenemos y guardamos como tesoro aquello que hemos. Yo desperdicié 10 años de mi matrimonio por el baile. Yo tenía a mi esposa, 3 hijos, pero ¿creen ustedes que me importaban ni mis padres, ni mi esposa, ni mis hijos? Para mí, ese maldito vicio del baile. Hasta que no vinimos a California, que el Señor ya tenía preparado. Yo tenía ya 30 años. Me casé de 20, por eso digo que 10 años. Y cuando Cristo vino a mi corazón, si tú no lo has invitado verdaderamente para seguirlo fiel, hazlo hoy. Qué triste cuando le dijo que el joven que dejara todo. Cuando el fariseo oraba, no oía ninguna palabra de confesión o arrepentimiento. Un ejemplo de la persona que viene a Dios esperando ser aceptado por lo que hace y no por lo que no hace.
quiere justificarse y Dios nunca lo va a hacer. El arrepentimiento, la confesión, la obediencia, la humildad, no la conocen. Ya hay iglesias con gente llena así. Esas iglesias que tienen 10,000 o 20,000, miren, les dicen, hermanos, lo que Dios quiere es que tú seas feliz. Eso no dice la Biblia. Al contrario, dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí porque yo vencí al mundo. Y otra cosa le dicen, tus pecados de ayer, de hoy, y los que cometas después, están perdonados. Si te gustaba el tequila, si te gustaban las mujeres, si te gustaba el vicio, ya estás perdonado. Fíjense, por eso hay 20,000, 30,000 hasta. Son iglesias de prosperidad, iglesias millonarias. El publicano buscaba perdón personal. Si Dios ha sido injusto, perdón, el chaparrito, el Zaqueo, dijo, si he sido injusto y he robado a la gente, les voy a dar 4 veces de lo. Sé propicio a mí, ten piedad de mi pecador. Ahí está una persona que se está confesando, se está arrepintiendo, se acercó con espíritu de humildad, ni siquiera alzó los ojos. ¿Cómo es como la gente se acerca hoy día? Cuando está mi esposo en la cárcel, está mi hijo en el hospital, mi hija es malcriada, el matrimonio por deshacerse es una crisis personal. Y hay quien se atreve, oigan esto, Señor, voy a cambiar, oye esto, voy a enderezar mi vida, dejar de hacer lo malo, si tú haces esto. Yo voy a volver a la iglesia, me bautizo, me hago miembro. Y aquella persona, porque dejó de tomar y ahora pertenece a una iglesia, Dios tiene que recibirlo en la gloria. La otra persona que vino le dice, he vivido una vida perdida, no merezco tu perdón, me arrepiento, perdóname, y solo se pegaba en el pecho. Dice la Biblia en Efesios 2, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe y no de nosotros, pues es un don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está la razón. Todo lo que les he hablado, si lo olvidan, si se les olvida, acuérdense de esto. La Biblia dice que no por obras, sino por su misericordia. Si nos pudiéramos salvar por nuestra actuación, le diríamos a Dios, y si es un error en mandar a tu hijo, yo puedo salvarme a mí mismo. La Biblia dice que un día estaremos cara a cara. En Lucas 18 dice que regresaron a sus casas, uno justificado y el otro no. El que reconoció su pecado, pero aquel que decía, yo, ojalá que tú no seas de esos. Porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Qué tremendo. Yo no sé quién me escucha y quién no, pero me da gusto cuando me hablan de Canutillo, Abraham, la hermana Ana, Ernesto y otras personas. Saber que cuando estuve ahí dejé un impacto
y me hablan por recordarme que este viejito lo hizo con todo el amor de su vida, porque los quise como una familia. Y por eso estoy agradecido y por eso oro por ellos y por ustedes. El Señor me los bendiga, mis queridos hermanos, ya está. Miren, hoy día es día de Halloween, 31. No vayan a buscar los dulces de los niños. Es una maldición. Día de las brujas. Yo los amo. Nos vemos la semana que entra.